Ana Ellerbas, soy creadora de Cultivándome y estoy feliz de compartir en este congreso con una ponencia acerca de los árboles. Voy a comenzar compartiendo una presentación. Bien, y el tema que voy a tratar es el de la interacción con los árboles y su rol en la tierra viva. Bueno, lo primero que quiero contarte es que mi relación con los árboles ha ido cambiando a lo largo de los últimos años. Desde el año 2012 yo me di cuenta de que era importante para mí investigar acerca de la relación con las plantas y entonces todo fue un proceso apasionante en el cual, pues como digo, mi relación con las plantas comenzó a cambiar. En este rato que voy a estar contigo, me gustaría ofrecerte una muestra de cómo estoy trabajando actualmente con los árboles y también ampliarte el rango de posibilidades, por lo menos abrirte en la mentalidad las posibilidades de relación con ellos. Por eso me gustaría ahora comenzar, me gustaría que nos tomemos 2 minutos, un momento, para tomar unas respiraciones profundas. Te invito por un momento a que cierres los ojos, que comiences a inhalar y a exhalar. Con la conciencia de que cada inhalación que estás tomando estás recibiendo aire, oxígeno que proviene de los árboles. Y que con cada exhalación estás devolviendo y estás regalando a los árboles lo que ellos necesitan para vivir. Entre ellos y nosotros hay una relación simbiótica a través de este acto simple de respirar, simple y profundo a la vez. Y mientras continúas respirando, te voy a invitar a que pongas tu atención en el centro del pecho, a la altura del corazón. Y que te permitas por un minuto notar tus latidos. También que la mente poco a poco se vaya calmando. Y el cuerpo relajándose. Con el foco en el corazón te invito a que imagines internamente la figura de un árbol. Cómo está frente a ti. Cómo observa su belleza, el tronco, su copa. Las ramas. Y que simplemente te abras delante de esta imagen, de este ser árbol. Te abras en los próximos minutos a descubrir cosas nuevas de este ser. Abrirte a la posibilidad de relacionarte con él de una forma nueva. Das las gracias interiormente a este árbol que has imaginado y poco a poco te voy a invitar a que abras de nuevo los ojos y vamos a continuar con esta presentación ahora ya desde otro estado de calma.
y de apertura mental, que es importante. Bien, quiero contarte un poco de cómo se ha ido creando esta clase. En mi trabajo actual como ecomediadora hay dos cosas fundamentales que hago. Una de ellas es hacer preguntas y la otra es escuchar. Esto lo tengo en común con muchísimos profesionales. Lo que ya no es tan común es que no solo pregunto a personas, sino que también pregunto a seres vivos, y en este caso a los árboles. Entonces pensé que en esta ocasión, para hablar sobre ellos, pues pensé preguntar a las personas de mi comunidad qué les gustaría conocer sobre nuestra interacción con los árboles. Y esto fueron algunas de las respuestas que surgieron. Les interesaba saber qué sienten, qué quieren, qué mensajes tienen para nosotros, si hay algo que quieren que hagamos, cómo interpretar sus mensajes, cómo protegerlos, cómo sensibilizar a las personas para protegerlos. También había personas que querían saber cuál es su rol en el ecosistema y su relación con otros seres vivos y efectos de la pérdida de los árboles a otros niveles más allá de lo físico y lo medioambiental. Por su parte, también me planteé el conectar, el interaccionar con ellos y preguntarles. Entonces, pues un día esta imagen que hay es de los árboles que tengo frente a mi balcón. Entonces, pues me senté, me aquieté y me pregunté internamente, ¿no? ¿Qué quieren estos árboles de mí para esta ponencia? Y rápidamente, al poco, escuché en el interior, en mi cabeza, esta frase, ¿no? Que nos mires. Y me di cuenta de que quien me estaba llamando la atención era este árbol, este castaño de Indias, que está en floración. Entonces, pues le hice caso, comencé a mirarle y la verdad es que está precioso con la floración ahora. Había un montón de abejas, otros polinizadores. Y entonces a continuación, al poquito le pregunté, ¿no? de qué quiere que hable. Y la respuesta que vino fue esta, de lo que tenemos en común y de cómo nos necesitamos. Entonces, pues lo he tenido en cuenta para la ponencia. En este rato que voy a presentar, pues voy a comenzar poniendo en contexto algunos conceptos, que son palabras que a menudo utilizo o que utilizamos en este ámbito de la relación con los seres vivos y la naturaleza, de la conexión, interacción, comunicación y comunión, porque cada una tiene un matiz. Después voy a hablar de árboles y seres humanos, lo que tenemos en común, lo que nos une, y también de recuperar el vínculo, la importancia y cómo comenzar a hacerlo. Bien, se habla a menudo de conectar con la naturaleza, conectar con los árboles. Para mí el estado de conexión siempre está. Lo que pasa es que a menudo se ha perdido esa conciencia. Por eso lo defino como un estado de conciencia que recordamos cuando salimos, estamos en contacto con la naturaleza. Desde mi experiencia suele partir de una experiencia sensorial, el estar en la naturaleza, abrir mis sentidos y permitirme sentir. Entonces, ahí empieza ese estado de conexión. El concepto de interacción es una relación también y lo que tiene, el matiz que tiene es que tiene un carácter de ida y vuelta. Además, activo. Cuando yo me relaciono con un árbol, me estoy relacionando con un ser vivo que considero inteligente y hay una interacción, hay una relación de ida y vuelta entre este ser y yo. Esto es lo que tiene de peculiar la interacción. Y en esta relación hay un intercambio que puede ser a nivel físico, porque a los árboles comenzamos tocándolos, pero hay también intercambio a otros niveles, emocional, energético y de información. Cuando en un proceso de interacción que sucede vamos a simplificarlo, entre dos seres, este intercambio de información se hace consciente, entonces comenzamos a hablar de comunicación. Hace falta tener un convenio o descifrar esta información.
Y esto es lo que tiene de peculiar este paso, que es un poquito más allá. Y luego, por último, quería hablar también del concepto de comunión entre seres vivos. Esto es algo que a muchas personas les sucede en algún momento de la vida de forma espontánea y natural, y es una experiencia de unión entre seres vivos. Es a nivel de esencia. Y tiene un carácter espiritual. Hay personas que de vez en cuando me escriben, me mandan mensajes y bueno, yo misma me empecé a sorprender de la cantidad de personas que tienen esta vivencia pues, cuando hacen una visita al bosque o con sus árboles o los árboles que tienen más relación. Bueno, pues hecha esta introducción, quiero pasar ahora a lo que tenemos en común. Y lo primero que nos une a los árboles y a los humanos es que vivimos en un planeta, en la Tierra viva, que es el lema de este congreso. Este concepto de la Tierra viva o que está viva es algo que las tradiciones indígenas conocían de forma intuitiva muy bien. La geobiología también de alguna manera lo trabaja, puesto que hay todo un entramado de relaciones a nivel energético. Ahí están representadas las líneas Harman y Curry. Y bueno, la ciencia actual, quizá las aproximaciones mayores han sido con la hipótesis Gaia de Lovelock y de Lynn Margulis. Y bueno, todavía se está en proceso, pero yo creo que el ser humano de forma intuitiva ya empieza a sentir esto, que vivimos en un planeta que está vivo mucho más allá de los procesos biológicos, físico-químicos, geológicos, ¿no? Que tiene también una evolución en sí mismo. Y entonces, bueno, estas son algunas de las inspiraciones que me han ido dando los árboles al preparar, porque bueno, no solo recibí aquí en casa, también hice una visita a los jardines que hay aquí en Aranjuez, y me recordaban que tenemos en común la respiración, somos ambos seres que respiramos, ambos somos puentes, actuamos de puente entre el cielo y la tierra, evolucionamos en el tiempo, tenemos nuestras distintas etapas de maduración, juventud, maduración, vejez, estamos formados por los elementos de la naturaleza. También somos seres sensibles, aunque la sensibilidad, al menos científicamente, se comprende de manera distinta. En este sentido, con respecto al mundo vegetal, invito a leer los trabajos de Stefano Mancuso, que habla de esta sensibilidad. En el caso de los vegetales, incluso parece ser que ellos tienen la sensibilidad repartida en todo el cuerpo físico, y por el hecho de no desplazarse, pues tienen esos mecanismos muchísimo más desarrollados como una forma de protección ante pues, diferentes amenazas, ¿no? También tenemos en común la capacidad de relacionarnos con el entorno. En el caso de los árboles, ahora lo desarrollaré un poquito más, sobre todo se hace muchísimo a lo largo a través del sistema radicular. Y luego, como ellos, tanto los árboles como nosotros somos vulnerables frente a los cambios del medio ambiente, vivimos expuestos pues a los cambios y bueno, en su caso, desde el hecho de que no se pueden desplazar, pues esto también les obliga, esto de hecho se conoce en geobiología mucho, cuando ellos están plantados en un lugar, puede ser, pues, por ejemplo, que hay cruces de líneas o lugares alterados, pues hay veces que intentan adaptar su crecimiento a estas situaciones, pero tienen un margen determinado, ¿no? de adaptación, no es infinito. Y luego, para terminar, tenemos en común tanto ellos como nosotros un campo bioenergético y luego la cuestión de la multidimensionalidad. Y con esto quiero decir que no solo estamos formados por un cuerpo físico, la parte física que podemos tocar de ellos, ¿no? El tronco, las ramas, las hojas,
sino que operan también a otros niveles sutiles con los cuales nos podemos relacionar. Bueno, lo que tenemos, lo que está a la izquierda son las notas que tomé precisamente bajo los árboles y me mostraban esta idea, ¿no? de que ellos, bueno, primero están conectados, ellos están en hábitat natural, suelen formar comunidades y tienen esa relación, esa capacidad de conectar lo cósmico, lo que está en el cielo, y con lo telúrico, con la Tierra. Tienen esa conexión en ese eje vertical que coincide también con nosotros. Nosotros también conectamos con las fuerzas del cosmos, del cielo y las de la Tierra. Y luego, además, ellos tienen esa capacidad de conectar a nivel, bueno, ahí lo he intentado marcar, a nivel horizontal. Son grandes intercambiadores de energía y sustancias a través del sistema radicular, lo que comentaba antes. Esto, bueno, se han hecho diversos estudios en los últimos años que llegan incluso a hablar de que hay una web, la World Wood de madera, Wide Web, como una especie de, hacen la analogía con la red de Internet, pero a nivel subterráneo, entre las raíces, con asociaciones de hongos, y esto crea todo un entramado a través del cual se pueden intercambiar sustancias, ¿no? Y apoyarse unos a otros. Como decía, dentro de todas nuestras diferencias, ambos tenemos unos campos bioenergéticos y de información. Bueno, quiero aprovechar ahora, honrar a todos los profesores, maestros de los cuales he aprendido. Y aquí, aquí me voy a apoyar con imágenes de dos de mis profesores, que son Basia Alexander y Jim Conroy, que podéis consultar su trabajo en la página web, en partnerwithnature.org. Y aquí, para comprender estos niveles de interacción, es importante tomar conciencia de que no solo nosotros tenemos estos campos bioelectromagnéticos, sino que los árboles también. ¿Qué podría explicar el que haya estos campos electromagnéticos? Pues el hecho de que en los troncos pues hay un movimiento de fluidos, hay una circulación. La circulación de fluidos es algo también que tenemos en común, cada uno a nuestra manera. Y tenemos la circulación desde las raíces del agua con las sustancias minerales. Y esta es una circulación que es ascendente, que va aquí en la ilustración por donde pone albura, son los vasos del xilema, y estas sustancias se transportan hacia las hojas, que es donde tiene lugar todo el proceso de la fotosíntesis. Y en las hojas, una vez que se ha elaborado con la luz del sol, con el CO2, los carbohidratos necesarios para que ellos alimenten, todas estas sustancias elaboradas las transportan y en dirección descendente a través del floema. Entonces, estos movimientos descendentes de fluidos, esto provoca un movimiento de cargas y, sabemos de la física que el movimiento de cargas eléctricas produce campos magnéticos, electromagnéticos. Con lo cual, esto puede darnos una explicación de esa existencia de ese campo bioelectromagnético. ¿Qué nos une? Pues cuando entramos en contacto con un árbol, los campos bioenergéticos, tanto del ser humano como del árbol, cuando entramos con una disposición adecuada, pues se solapan y entran en interacción. Esto es el mecanismo, entre comillas, mediante el cual podemos explicar lo que ocurre en la relación con los árboles, en esta interacción. Es importante resaltar esta cuestión del corazón. De hecho, si quieres buscar más información en el Instituto HeartMath, esto lo han estudiado bastante. Es que dentro de nuestro campo electromagnético, de nuestra estructura, el corazón genera un campo muy potente y es la puerta a través de la cual se facilita
esta relación especial con otros seres vivos. Bueno, y otra cosa, otro aspecto que tenía ilusión de compartir es esta idea. También son ilustraciones de Basie Alexander y Jim Conroy. Y es la idea, por un lado, de que los ecosistemas, cuando funcionan bien, están todos interconectados. Hay todo un entramado de redes, de relaciones entre cada uno de los seres, en los cuales todos los seres importan, no, desde el más grande hasta el más pequeño, más microscópico. Y cuando un ecosistema funciona, todo este tipo de relaciones están activas. Se crea además un ecosistema emergente, de alguna forma la suma de cada parte da lugar a algo mayor que los elementos individuales. Vemos aquí también representados los distintos elementos, el fuego, el agua, la tierra, el aire, que están también trabajando y operando, es lo que también forman a nivel físico estos ecosistemas. Y lo que está a la izquierda representa lo que hablaba antes de la multidimensionalidad. Y es que a un nivel sutil, esas mismas relaciones que encontramos a nivel físico, tenemos como unas representaciones a nivel energético o sutil. No voy a entrar en diferenciar en qué nivel. Quiero que por lo menos nos quedemos con la idea de que todo eso pasa también a un nivel sutil, energético, de información, y que hay un intercambio también, una relación entre esas dimensiones sutiles. De alguna manera, este entramado de relaciones lo tenemos a nivel sutil y de alguna forma se materializa a nivel físico y al mismo tiempo se desmaterializa. Hay como un ciclo continuo de generación y regeneración. Y es importante, esto es una visión que normalmente, que hasta ahora la biología pues no tiene en cuenta, pero que creo que es importante empezar a tener en cuenta porque tiene su rol, como vamos a ver, en la recuperación del equilibrio y en recuperar el vínculo, que es el tercer punto que quiero tratar. ¿Por qué es importante recuperar el vínculo con los árboles? Bueno, primero porque ellos nos pueden enseñar qué es lo que significa, el verdadero significado de operar en comunidad y de colaborar. Ya comentaba antes que a nivel físico y ya con estudios científicos se está estudiando y comprendiendo toda esta relación de entramados de todo el conjunto, ¿no?, de relaciones que hay subterráneas entre las raíces y las asociaciones con los hongos. Y luego también a un nivel sutil de energía, parece ser también, esto ya con percepción a nivel de conciencia, parece ser que los árboles también operan realizando intercambios a nivel energético de unos a otros. No suele pasar tanto con los árboles justo que tienen cerca, por este efecto que en inglés llaman de criss-cross, sino a lo mejor con árboles que están un poquito más alejados. De manera que hay también un entramado de relaciones a nivel sutil en el que hay intercambio de energía y de fluidos que sustentan a los árboles. Esto puede ocurrir a distancia. Bueno, esto son aportaciones del Dr. Jim, un poco para explicar la manera que tiene de trabajar a la hora de sanar árboles. Y de alguna forma lo que viene a explicar es que cada uno de los sistemas fisiológicos del árbol, por ejemplo, los sistemas de la circulación, en xilema, floema, la división celular, todo el sistema de fotosíntesis, está formado por una red también de relaciones, ¿no?, y de conexiones.
¿Qué es lo que ocurre? Que cuando los árboles son, como decía antes, vulnerables a factores de estrés, entonces, pues efectos pues, como una sequía prolongada, excesos de temperatura o temperaturas muy bajas, de alguna manera van provocando que algunas de las funciones o de las conexiones entre estas funciones no se den. Entonces, se interrumpen de alguna manera estas circulaciones y esto provoca pues, que el árbol poco a poco empiece a entrar en un proceso pues, de deterioro, ¿vale? Faltas de crecimiento y todo esto. Esto les ocurre, es un hecho, les ocurre a los árboles y los que viven en entornos urbanos o en jardinería les pasa aún más, puesto que viven aún más expuestos a estos factores de estrés que cuando están en condiciones ideales en un bosque. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que esta desconexión, bueno, no solo se da a nivel individual de árboles, también se da y se está dando, pues, por ejemplo, por efectos de la contaminación, pues efectos del cambio climático, pues empieza a haber desconexiones entre los distintos seres que componen un ecosistema, de manera que olvidan que forman parte de ese todo y entonces comienzan a desarrollarse, pues digamos, de una forma independiente o más egoísta y entonces ocurren desequilibrios pues, como plagas, enfermedades. Y luego también pasa que el efecto, por ejemplo, pues de agroquímicos, sobre todo los contaminantes, pues hay veces que también interrumpen esta relación que hay entre la parte física y la parte sutil. Porque no hay que olvidar que antes de lo que se manifiesta físicamente, el origen de todo está en la parte sutil. Entonces, cuando hay un bloqueo en todo este camino pues de materialización o en los procesos de regeneración, desde estas dos dimensiones, física y sutil o dimensional, pues aquí empezamos a tener los problemas. Esto que ocurre a nivel de árboles, a nivel de ecosistemas, pues nos está pasando también como seres humanos. Y esto, bueno, se ha acentuado muchísimo más desde que estamos con la pandemia, ¿no? El ser humano, pues está, bueno, aislamiento social, bueno, y todo un conjunto de problemas que empezamos a sentir a nivel emocional, mental, incluso y de desconexión espiritual, que al final es esa realidad la que nos nutre. De alguna forma, los seres humanos tenemos nuestras raíces ahí y también está sucediendo esta desconexión. Entonces, ¿por qué es importante recuperar el vínculo con los árboles? Porque, de alguna forma, la conexión y la interacción con ellos nos beneficia mutuamente. Desde los años 80 o así, en Japón nos han enseñado lo que es la práctica del Shinrin-yoku, que significa baño de bosque. Allí vienen haciéndose trabajos científicos estudiando el efecto que tiene literalmente bañarse en la atmósfera de un bosque en la salud. Hay multitud de estudios que hablan de mejoras a nivel físico, pues en proyectos que tenemos los seres humanos, pues como cáncer, obesidad, y luego también a nivel mental. Por tanto, el contacto con los árboles es beneficioso para la salud de las personas. A un nivel aún más sutil, podemos decir, yo lo veo por mi propia experiencia, también por la de mis clientes, es que la relación con los árboles nos ayuda a reconectar con lo que somos, nos ayuda a conectar con nuestros estados internos, con estados de relajación y de calma. De alguna forma ayudan a que
Recordemos cuál es nuestra armonía interna, nuestra esencia y conectar con esa multidimensionalidad que nosotros también tenemos. Pero es que no solo ellos pueden ayudarnos a nosotros, también los seres humanos podemos ayudarles a ellos, prestándoles más atención, con nuestros cuidados, protegiendo los bosques. El problema de la deforestación es algo bastante preocupante a nivel planeta y podemos también aprender a cultivar con conciencia y procurándole mejores condiciones para su vida y un mantenimiento más respetuoso. Por ejemplo, pues evitando, pues, esto es un ejemplo que ocurre a veces, ¿no? Hay veces que ponemos bandas para sujetar en las cortezas y si lo dejamos demasiado tiempo, esto tiene un efecto de estrangulamiento del árbol. Hay veces que lo hacemos con la mejor intención, pero podemos comprometer su vida, por ejemplo, pues eso, estrangulando el tronco sin querer o poniendo una demasiada, por ejemplo, una capa de mulch, de materia orgánica, que está bien para una zona de la base, pero no muy cercana al tronco. Bueno, todo este tipo de pequeñas operaciones de mantenimiento, pues nosotros podemos contribuir a que su vida sea mejor. Y bueno, y aquí hablando del rol de la interacción, porque en cuanto a recuperar el vínculo, podemos experimentar cómo la interacción consciente puede tener un efecto positivo en la recuperación de esos equilibrios internos que en un momento dado se han interrumpido. Podemos contribuir a que el árbol pues, recupere la salud con una interacción consciente. Esta es una imagen, este es el Dr. Dean con su trabajo, el trabajo que hace con árboles. Él suele partir del contacto físico, pero realmente es la interacción o la base de lo que está ocurriendo, está sucediendo a un nivel dimensional. Hay una interacción, por un lado, a nivel de campos bioelectromagnéticos, cuando estamos físicamente delante de un árbol, pero es que además la conciencia del ser humano es capaz de hacer puente para reconectar de alguna manera o llevar al árbol de un estado de desequilibrio en el cual se habían desconectado esas conexiones, recordar ese orden que es el que promueve de nuevo un estado hacia la salud. Esta es la manera de trabajar del Dr. Jim. Quería poner también unos pocos ejemplos de cómo trabajo yo. La verdad es que yo trabajo más a nivel de conciencia, a distancia. Las personas que trabajan la geobiología creo que lo pueden entender mejor, puesto que se hacen trabajos a distancia también, se puede obtener información, ¿no? a distancia, ¿no? Yo trabajo a partir de fotografías, de imágenes del árbol, conecto con la conciencia del árbol y este en concreto es un ejemplo en el que colaboré para preparar a una gran higuera para un trasplante. Los árboles, cuanto más longevos son, pues este cambio pues más complicado puede llegar a ser. Entonces, la idea era preparar a este nivel de conciencia, primero avisar para que el árbol recoja su energía y que tenga una mejor recuperación pues, ante lo que supone el trasplante, que es de corte de poda de raíces y en las ramas. Y bueno, estas sesiones, que fueron varias durante el otoño de 2019, pues finalmente concluyó en que 2020, bueno, a finales en diciembre se efectuó el trasplante y en la primavera de 2020 pues ya el árbol comenzó a brotar. Este es otro caso que me solicitó una ayuda para este árbol. Es una ligustre que la persona que se encarga, que vive donde está, pues se había dado cuenta de que empezaba a tener, no le notaba en su óptimo estado de salud, digamos, con pérdidas de crecimiento y
hice conexión con él y el árbol internamente, bueno, manifestó su deseo de florecer y, bueno, al cabo de los meses, pues la fotografía que está a la derecha, pues muestra pues, una nueva floración. De manera, cuando tenemos esta interacción a nivel de conciencia, no solo hay un cambio en el árbol, también en este caso hubo cambios en la persona que solicitó la ayuda, que también vivió un proceso de crecimiento personal. O sea, que de alguna forma estas relaciones, restaurar estos vínculos, contribuye al equilibrio tanto del árbol como de las personas. Y bueno, este es un ejemplo de un encino en Baja California. Hice interacción consciente para conocer las necesidades del árbol. Había un proyecto de restaurante en esa zona y en este caso, a través de esta conexión, de esta interacción consciente, el propio árbol me mostró pues, su necesidad de estar conectado con otros árboles, también con la necesidad de que hubiera pradera y con flores. Y además recibí información del estado del ecosistema en otro momento. Por tanto, el entrenar esta capacidad nos puede ayudar a acceder a información que no encontramos, que no está en los libros y que nos la puede mostrar la propia conciencia del árbol, y en este caso para aplicar en una restauración ambiental. Y bueno, el último ejemplo que quiero poner, que en realidad es más antiguo, es de las primeras experiencias que tuve. Se trata de un árbol de Júpiter. Aquí en el Alcorque a la izquierda se había plantado y no brotaba, habían pasado semanas y no brotaba. Y bueno, quería poner el ejemplo porque en este caso la interacción o el acceder a la información fue a través de unas varillas, de las que se usan en geobiología. Simplemente preguntamos si el árbol seguía estando vivo y si quería un trasplante. Y bueno, salieron las respuestas afirmativas, se realizó el trasplante y a las pocas semanas el árbol brotó. Y bueno, esto es un ejemplo de cómo podemos decodificar la información. Es con varillas o péndulo, pues podemos hacer consciente estas interacciones haciendo las preguntas adecuadas. Y bueno, para terminar, quiero mostrar una serie de posibilidades para comenzar esta interacción. Lo primero, lo que siempre recomiendo es poder salir al aire libre, tener contacto con ellos y comenzar prestándoles atención y observándolos, ¿vale? Esto recuerda que el árbol de aquí, el castaño de Indias, me dijo eso, que quería que les mire. Ellos quieren que les miremos. Y cuando comenzamos a observarlos de forma natural, suele nacer un sentimiento de apreciación y de respeto cuando empezamos a prestarles atención y a contemplarlos. Cuando empieza a surgir ese sentimiento, podemos dar un paso más para tener una interacción más profunda. El hecho solo de observar, centrar la atención, tiene un efecto en la mente que poco a poco se va calmando. Y con la respiración podemos facilitar que el corazón empiece a abrirse y a entrar en coherencia con el cerebro, ¿no? En un estado de coherencia cardíaca entre el cerebro y el corazón. Y si queremos tener este encuentro a nivel más profundo, yo siempre recomiendo pedir internamente permiso, pues como una forma de respeto, igual que lo haríamos con cualquier persona, cualquier otro ser humano, ¿no? No abordamos al así, pum, sin pensar. Entonces, pedir respeto y normalmente la sensación de un estado de calma suele ser señal de que sí, de que el árbol nos está invitando a esa interacción. Una vez que ya estamos allí, sucede lo que yo llamo la sintonización. Los campos bioelectromagnéticos comienzan a interaccionar.
se solapan y en ese espacio de solapamientos cuando se dan ese intercambio de energía e información. Y en ese caso, pues lo que yo invito siempre es a abrir los sentidos, tanto los físicos, si estamos en contacto con el árbol, tanto los sentidos físicos, corporales, como los sentidos internos, y también permitir abrir la intuición. Que este intercambio se da, de hecho se da muy a menudo, de forma inconsciente, pero hay veces que queremos dar un paso más y hacer conscientes esta información, ¿no? O estos mensajes. La información nos va a venir por diferentes canales, si estamos con los ojos abiertos por el visual o por el visual interno, con la visión interna, por el auditivo, puede ser también que sintamos o percibamos con todo el cuerpo, con el movimiento. Entonces la idea es que todo nuestro ser esté escuchando y sintiendo con todo el cuerpo. Y luego además, como decía antes, una manera de decodificar la información es utilizando varillas de geobiología o péndulo. Y en este caso, ya no solo con el contacto, sino también podemos hacer preguntas y si hacemos las preguntas de tipo cerrada, que tenga una respuesta de sí o no, pues es muy fácil tener ese convenio con la varilla para ir decodificando la información que el árbol nos dé. Podríamos preguntar pues lo que sintamos, ¿no? Pero bueno, hay una parte de lo que es la experiencia, que es como más a nivel global e integral, que esto cada persona percibe desde cómo es. Yo diría que cada persona percibe a su manera. Y luego está esta parte de codificar con las preguntas. Porque una pregunta es un puente para la respuesta, ¿vale? Enfoca, de alguna manera, ordena la información para que haya una resonancia con la información de respuesta que trae esta interacción. Y para terminar este proceso, siempre recomiendo agradecer y expresar. Cuando hablo de expresión, me estoy refiriendo tanto a escribir, pintar o dibujar, de alguna manera plasmar lo que hemos sentido, percibido en ese proceso. Y si ha llegado alguna información, algún mensaje que implique por nuestra parte una respuesta, pues la recomendación siempre es responder. Y es así como se está retroalimentando el proceso de interacción y comunicación. Esto que está aquí es el marco conceptual en el cual me baso para ayudar a otras personas, para recordar todo este proceso, puesto que esta interacción consciente es algo que se puede entrenar. Y bueno, resaltar ahora, porque quizá no lo he hablado, lo he hablado al principio, pero así cerramos la espiral, quería resaltar la importancia de la mentalidad a la hora de interaccionar. Yo hasta hace unos años mi sistema de creencias no me permitía la posibilidad de interaccionar a este nivel sutil o de consciencia con los árboles. Fundamentalmente porque ya solo el nivel energético sutil no entraba dentro de lo que se presenta, por ejemplo, en mi formación académica, ¿no? Entonces, el hecho de ampliar primero las posibilidades a nivel de cabeza, de mente, es un primer paso, es un paso cero para poder permitirnos vivir esta experiencia de interaccionar y que, como decía, pues nos va a llevar a recuperar el vínculo con los árboles. Y bueno, para terminar, me gustaría compartir las notas, el mensaje que recibí en la interacción con el castaño de Indias. Cuando pregunté, ¿no? Que dije, ¿qué quieren estos árboles? Y fue tan claro, ¿no? Que nos mires. Y después pregunté, ¿qué quieres que hable? Me dijeron de lo que tenemos en común y cómo nos necesitamos. Y entonces, claro, yo pensé, esto al final es una interacción que sucede, podría llamarlo a nivel telepático, es una conversación.
Entonces yo, claro, pensé y le dije que el que nosotros os necesitamos lo tengo claro, pero vosotros, árboles, ¿qué necesitáis de nosotros? Y esta fue la respuesta que vino. Me dijo, os necesitamos despiertos, atentos, conscientes, más allá de lo que percibís del mundo material. Y me decía, ¿te das cuenta de cuánta vida convive en mí y alrededor de mí? ¿Dónde acaba mi vida y empieza la de los demás? Puedes distinguir mis hojas por su forma y color, mis flores. Mis ramas y mi tronco se mezclan y casi confunden entre los demás árboles que conviven conmigo. Y en las raíces todo se mezcla mucho más. Ocupo mi lugar en este trocito de tierra con mi singularidad. Sigo el movimiento y la dirección de la vida, con lo que cuento aquí donde estoy. Y luego continúo diciendo, nos une la tierra, el amor, la luz y la sombra, el aire que respiramos, una vida en común, una historia. Despiertos y tranquilos os queremos, con el tiempo y la paciencia para mirarnos e inspirarnos, para dar flores y frutos aún más bellos y sabrosos, puesto que nos nutrimos mutuamente y hacemos la vida más agradable, con más sentido. Y me reafirma, decía, sí, más sentido también para nosotros. Más atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor y a lo que sentimos dentro y a lo que pensamos. Bueno, pues esta fue la transmisión de este árbol y con ella pues quiero finalizar esta clase, esta charla sobre ellos. Y nada, te invito, como decía antes, a salir, a observar, a contemplar la belleza siempre que puedas y a abrirte a unas nuevas posibilidades de interacción con ellos. Bueno, pues hasta aquí mi aportación en este congreso. Espero haberte inspirado de alguna manera, quizá haberte sorprendido, no lo sé, con estas posibilidades que para algunas personas pueden resultar nuevas, pero en realidad son bien antiguas porque las culturas indígenas, las tradiciones chamánicas, o incluso, bueno, tradiciones orientales, pues como el sintoísmo, el animismo, pues ya estaban habituados, ¿no?, a esta manera de relacionarse con la naturaleza y en este caso con los árboles a nivel sutil. Gracias por escuchar. Si quieres estar más al tanto de mi trabajo, te invito a visitar mi página web, cultivandome.es, o en mis redes sociales, que la cuenta es Anael Herbas, en Instagram en concreto. Gracias por escuchar y feliz relación con los árboles.